Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo porque me permite poder llegar donde cada uno de ustedes se encuentran con el mensaje de la palabra de Dios. Saludamos a toda la audiencia conectada a través de la página web www.radioasis.org y a las diferentes radios, El Shaddai, Camino de Santidad, Radio Rica, Radio Asis y diferentes radios enlazadas en este momento. Pasamos al mensaje de la palabra del Señor en Isaías capítulo 30, versículo 18 en adelante. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor para pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amado Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, entro al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro, suplicándote que me ayudes a exponer el mensaje de la palabra de Dios. Pon tus pensamientos en mis pensamientos, tus palabras en mis labios y pon tus sentimientos en mi corazón. Que tu nombre una vez más sea exaltado y glorificado y que tu palabra nunca regrese vacía, sino que lleve el propósito por el cual tú la has enviado. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo en todo este momento y en todo lugar que quiera interrumpir o perturbar la predicación de tu palabra, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús habla Dios a cada persona oyente. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es: este es el camino. El profeta Isaías nunca manifestó de que Jehová abandonaría a su pueblo de manera definitiva. En este caso a Judá y a Jerusalén. Él dijo de que Jehová iba a intervenir para hacer valer su nombre una vez más y para castigar a los asirios que estaban dañando o pretendiendo dañar a Judá, y a la vez para tener misericordia de un pueblo rebelde que no obedecía el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, la actitud del pueblo, después de tantos mensajes que escuchaba del profeta, era una actitud de rebeldía. En vez de acercarse más a Dios, se alejaban más del Señor. Y eso les impedía disfrutar de manera plena de su misericordia. Pero iba a llegar un momento en que las palabras hallarían eco. Ellos escucharían la voz de Dios en su corazón y que vivirían de acuerdo a la demanda que Dios le exigiría. Porque la prosperidad del pueblo estaba condicionada de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios, de acuerdo al cambio de actitud. Todo ser humano tiene una sed insaciable que solamente Jesucristo puede llenar. El primer religioso en la historia
fue Caín. Cuando Dios demandó ser adorado de una manera, Caín adoró a Dios a su manera. Eso hace la religión. La religión adora a Dios a la manera del hombre. La Biblia, la palabra de Dios establece la manera como debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y es verdad. La religión es una catástrofe, lamentablemente. La palabra religión viene del latín que significa ligare. Una persona puede ser muy religiosa, pero no conocer al Dios vivo. Allá el apóstol Pablo en Atenas se enardecía su espíritu al ver tanta idolatría, porque los habitantes de Atenas habían hecho altares a todos los dioses que ellos, de los cuales tenían conocimiento. Tenían un altar al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo en su mensaje dice: yo observo que vosotros sois muy religiosos, pero ustedes tienen un altar a un Dios no conocido, al cual yo predico y que ustedes no conocen. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra y nos hizo a cada uno de nosotros. Y es el Dios que nos ha dado la vida y en cuyas manos estamos. Triste y lamentablemente, hay muchas religiones en el mundo, pero la religión no te lleva a Dios. Cuando yo era, hace muchos años, me dijo un religioso: todas las religiones son buenas, todas las religiones te llevan a Dios. Eso es como que viajes a la capital de un país y unos van por avión, otros van por tierra, otros van a pie, otros van en bestias de carga o en motocicleta o en diferentes maneras, pero todas llevan a Dios. Cuando Dios me permitió un día conocer a Jesucristo, me di cuenta que eso no es así. Dice Salomón, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Aparentemente, una religión puede ser buena en su manera de ser presentable, pero esa religión, lamentablemente, es camino de muerte. Había en mí una sed de Dios y me refugiaba en la filosofía del mundo. Me devoraba todas las obras literarias de los premios Nobel de aquella época. Luego me sumergía en las doctrinas y filosofías orientales. Me leí todas las obras de Lobsang Rampa, un escritor inglés. Me deleitaba en la meditación trascendental, en el yoga, con los rosacruces, en las artes marciales, hacía meditación, moxo. Era mi pasión. Pasaba horas todos los días deleitándome en ese mundo. Pero lamentablemente ninguna de esas filosofías, doctrinas, sectas o religiones daban respuesta a la sed que había en mí de Dios. No había respuesta, no había solución. Siempre había el deseo de querer más y buscar más y saber más de Dios. Porque eso es lo que hace la religión. Te llena de cosas. Te llena tu vacío de conductas, de reglamentos, de filosofías, de dogmas, de normas.
humanas. Satanás sabe que en todo ser humano hay sed del Dios vivo, y lo que hace Satanás es llenar de religión al ser humano. Y ser religioso es una desgracia, porque la religión te trae dos cosas: miedo y soberbia. Aunque muchas personas sepan de que están equivocadas a la luz de la Biblia, no dejan su religión por miedo. Y soberbia se aferran a sus buenas obras. Piensan y creen de que las buenas obras le van a salvar o ayudar al momento de partir hacia la eternidad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y dice la palabra de Dios que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. La política no va a resolver tus problemas. La religión no va a resolver tus problemas. El dinero no va a resolver tus problemas. Las filosofías no van a resolver tu problema. El vivir las buenas obras moralmente ajustado a un dogma humano no va a resolver tus problemas. El deporte no va a resolver tus problemas. El único que puede resolver tus problemas se llama Jesucristo. No es fácil estar predicando aquí y estar en una situación de gravedad entre la vida y la muerte, debatiéndose por una situación muy específica, como una enfermedad incurable o un accidente en la cual la persona se encuentra desahuciada. Lo único que el ser humano quiere es llenarse del agua de vida que le apague la sed que tiene para con Dios. Este es el camino, andad en él, no torzáis a la izquierda ni a la derecha. Dios ha sido muy bueno. La carta de los Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios ha hablado de muchas maneras. Llegaron un día los religiosos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a decir si tú eres el Cristo? Dínoslo abiertamente. Y Jesús le dijo: ya se lo he dicho y no creéis. Y ustedes saben cuando miran el clima y el tiempo, si va a llover o no va a llover, cuando tiene arréboles o cuando las nubes están de determinada manera. Ustedes conocen el tiempo, pero ustedes no les será ninguna señal más que la señal del profeta Jonás, aquí, así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Siempre pedían señal. La generación mala y adúltera demanda señal, siempre decía Jesús. Porque el que no crea la palabra no va a creer de ninguna otra manera. En el infierno había un hombre rico que decía: envía a Lázaro, padre Abraham, para que les testifique a mis hermanos y que no vengan a este lugar de tormento. Y dijo Abraham: a Moisés y a los profetas tienen. No se van a persuadir de que un muerto llegue y les testifique. Si no creen a los vivos, no van a aceptar ningún otro mensaje. No hay otra manera.
de venir a Jesucristo más que a través de la predicación del mensaje de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ah, la fe te valga, dicen algunos. No, nada de fe te valga. Es la fe en Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios en su amor le habla a la humanidad de diferentes maneras, a través de sueños, revelaciones, visiones, a través de los tiempos y las circunstancias. El día de ayer leí el resultado de una encuesta que salió en un diario de circulación nacional en este país, en donde el 54% de los 1.232 personas entrevistadas decían de que todo lo que ha pasado en Nicaragua a través de los temblores y los pequeños terremotos son advertencia de Dios y son parte del juicio de Dios. Eso quiere decir de que hay un sentimiento en el corazón del ser humano que sabe discernir o distinguir cuando algo viene y que es de Dios. Allá los hechiceros frente al faraón, cuando faraón les pide de que conviertan o desaparezcan o atiendan la plaga de los piojos, golpearon el suelo y no pudieron hacer nada, y dicen los brujos, es el dedo de Dios esto que está sucediendo. Impíos, malvados, brujos, hechiceros dieron testimonio que era el dedo de Dios. Así que no hay equivocación. Salomón dijo en su palabra en el libro de Eclesiastés de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que hay un Dios. El hombre sabe que después de la muerte va a tener que rendir cuenta. El ser humano sabe de que después de esta vida hay otra vida. El ser humano sabe perfectamente bien que no todo se termina y se acaba con la materia y con la muerte. Este es el camino, se predica a través de diferentes medios y decimos que este es el camino se llama Jesucristo. El camino se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio que Dios utilice para salvar a la humanidad. El único requisito que Dios establece para que el hombre sea salvo es que se rinda, creyendo en la obra hecha de manera expiatoria en la cruz del Calvario cuando Jesús derramó su sangre. Así que nos gozamos en Dios, lanzamos la mirada a nuestro alrededor cada vez que caminamos. Miles de personas frente a nuestros ojos. Y la pregunta es, ¿en qué camino cada quien anda o se mueve? Afanados en los estudios, se abrazan a la religión. Y hay religiones de que matan a otro. Religiones donde declaran guerra santa y asesinan a otros en nombre de su Dios. Para ellos eso es parte del deber que tienen que hacer para llegar al paraíso. Religiones donde los seguidores se vuelven suicidas para matar a cuantas personas a ellos se les permita. Esa es la religión. Caín fue un religioso que mató a su hermano. Nimrod fue
el primer hombre poderoso sobre la tierra. Y Nimrod se casó con una mujer llamada Semíramis. Nimrod fue el fundador de varios reinos. Fue el primer hombre que se rebeló contra Jehová siendo un gobernante político en la historia. Fue el fundador de Babel. Y la cuna de las religiones se encuentran en Babilonia. Por eso allá en Apocalipsis 17 se identifica a una mujer ramera que es religiosa bajo un título: Babilonia, la madre de las rameras. Nimrod murió y luego Semíramis salió embarazada y tuvo un hijo llamado Tamuz, y dijo que su esposo se le había reencarnado en su hijo, por no decir que había fornicado. Y empezó la adoración de una mujer con un niño en el mundo entero, y eso se extendió hasta el día de hoy, en lo cual a cada país se le dio un nombre diferente. Como Venus y Cupido, como Herta en Alemania, como Indrani en la India, Qingmo en China, y como María y Cristo en estos países. Dios nunca ordenó que se le diera adoración a una mujer, porque el único que merece la gloria, la honra, el imperio, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. No hay otra persona, y le plació al Padre darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor. En el griego, kurios, que era el título o atributo que se le daba a Jehová en el Antiguo Testamento. El título que se le da a Jesús, el Señor. Y en Apocalipsis 19 aparece regresando con un título: Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, ¿por qué las personas adoran a ídolos? Porque sencillamente el príncipe de las tinieblas les ha cegado el entendimiento. Hay religiones que mandan a matarte. Entre los grupos mafiosos hacen juramento y se ligan a determinadas normas que ellos han establecido, y sean ese juramento con sangre. Y son religiosos. Eso pasa en la mafia. Eso pasaba en aquel grupo en Italia llamada la Cosa Nostra, que significa la cosa nuestra. Eso pasa en los grupos del narcotráfico también, en las pandillas, en todos aquellos grupos delincuenciales. Sus miembros se convierten en fieles religiosos a las normas establecidas dentro de ese mismo grupo. Lamentablemente quiero decirte que te van a llevar al infierno. Nadie te lleva al cielo más que Jesucristo. Y la única persona que puede ayudarte en tu problema, en tu angustia, en tu necesidad, en tu dolor, en tu sufrimiento, la única persona que te puede levantar de ese estado de depresión, de parálisis, de crisis, se llama Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Él dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito el nombre del Señor. Toda potestad, todo poder. Del griego dínamos, que viene dinamita, la palabra dinamita. Dínamos, poder. Jesucristo tiene todo poder para ayudarte en tu problema. Quizás muchas personas están desesperadas y algunos familiares desean que Dios responda. Y yo les digo, a la luz de la Biblia, este es el camino. Jesucristo es la respuesta.
usted está escuchando, usted está pendiente, y yo le digo, está haciendo lo correcto, porque la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y ahora descansar, dijo Jesús. Nadie te puede ayudar más que Jesucristo. La religión te trae más carga, más dolor, más sufrimiento, y los pocos recursos que tenés te hace invertirlo en buscar una solución. Dios es un Dios bueno y maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Nos gozamos porque la misericordia de Dios un día nos alcanzó y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y de juicio y nos hizo ver con claridad, quitándonos la venda de que Jesucristo es el camino. Ya no quiero nada más que Jesús. Jesús es la respuesta para nuestras necesidades. Después de buscar en tantas filosofías, doctrinas y religiones respuesta a mi necesidad, llegué a la conclusión de que Jesús es mi única respuesta. Él sació la sed en mi alma y en mi espíritu. Y yo sé que tarde o temprano un día le veré cara a cara y me deleitaré y me gozaré delante de su presencia. Porque yo no tengo nunca jamás con qué pagarle todo lo bueno que él ha hecho por mí. Tenemos a una mujer que desde España quiere reconciliar con Jesucristo. Fátima Rodríguez repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado delante de ti. Hoy me arrepiento de mi conducta que te he ofendido y me reconcilio contigo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Ayúdame a serte fiel y a perseverar todos los días de mi vida. Y lléname de tu Espíritu Santo para no apartarme jamás de ti. Te agradezco por tu misericordia y ayúdame en todo lo que necesito de mi vida. En el nombre de Cristo te lo pido, Dios. Amén. Felicitamos a esta mujer valiente. Dios me le bendiga en esta mañana. Le habló su hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker. Heridas